Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El ex técnico de la selección peruana de fútbol, Sergio Marcarián, habló de cara a lo que será el duelo entre Perú y Uruguay en marzo próximo y que podría definir el cuarto cupo directo al Mundial de Qatar 2022. El entrenador Charrúa describió a nuestra selección peruana de esta manera: lo que debo de decir es que Perú es un equipo con la Padula y otro sin él. Además de tener buen juego, tiene movilidad de un centro delantero que mete diagonales, que gana en el cuerpo a cuerpo con los centrales y que define bastante bien. Sin la Padula no es tanto. Lo de Perú va a depender mucho de la formación que pueda poner en la cancha, vista las complicaciones que tienen todos los equipos con el COVID y las suspensiones. Uruguay tiene la ventaja de ser muy capaz de local, de meter mucho tiempo, de los 90 minutos presión alta, y eso complica mucho a cualquier equipo. Uruguay transita el camino que debía transitar, perdió con los que debía perder y le está ganando a los que tenía que ganarles. No tengo dudas, Cueva siempre fue trascendente, como Flores hizo goles importantes, como Yotún fue figura, como Tapia es un gran jugador, como Carrillo es el mejor exterior que hay en Sudamérica. Hay muchas cosas que elogiar de Perú, como que el arquero ha resuelto un problema que parecía eterno, que apareció Callens y se asentó y se ganó su lugar. Hay un montón de cosas que hacen a Perú un gran equipo y tiene un entrenador capaz, sereno, que sabe ver los partidos. Perú es un muy buen equipo, pero que va a depender siempre de la alineación. Uruguay no depende mucho de lo que falten 2 o 3 figuras, porque hay reposición. El problema de Perú es que hay 13 o 14 jugadores y cuando faltan 2 o 3 de ellos se complica. Como se recuerda, la selección peruana visitará tentativamente el próximo 24 de marzo a la selección uruguaya en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se juegan el pase directo al Mundial y la bicolor solo está por debajo de la celeste por un punto. Así que es el partido clave de esta penúltima fecha doble de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y hablando de selecciones sudamericanas, luego de acabada la fecha de eliminatorias entre el mes de enero y febrero, además de haberse coronado a Senegal como campeón de la Copa Africana, la FIFA está lista a sacar su nuevo ranking del mes de enero. Sin embargo, el conocido periodista deportivo Mr. Chip, a través de sus redes sociales, adelantó lo que será la nueva actualización del ranking FIFA que se estará publicando oficialmente la próxima semana. Bélgica, Brasil y Francia son los que conforman el top 3 como las mejores selecciones del mundo, seguidas por Argentina, Inglaterra e Italia, campeón de la Copa América y finalistas de la Eurocopa respectivamente. Con respecto a nuestra querida bicolor, pese a la victoria en Barranquilla y el empate en Lima frente a Ecuador, no modificamos nuestra posición, ya que con respecto al anterior ranking nos mantenemos en la casilla 22, aunque la selección colombiana de fútbol cae del puesto 16 al 19 y solo nos separan 23 puntos. A pesar de todo, superamos a la selección de Chile, que metió una inesperada victoria en La Paz, Ecuador, que también repuntó en el nuevo ranking, mientras que las peores selecciones de Conmebol siguen siendo Venezuela y Bolivia. Y ya que mencionamos a la Padula, el delantero ítalo-peruviano cumple hoy 32 años de edad y al margen de todos los saludos que recibió en redes sociales, está aún el conflicto que tiene con su actual club, el Benevento de la Serie B de Italia, donde al parecer seguirá sin jugar, aunque habrían algunas buenas noticias con respecto a su salud, ya que en los últimos días se estuvo especulando que no podría estar disponible para la última fecha doble de eliminatorias. Sin embargo, la actualización del bambino la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. Gianluca Lapadula sigue entrenando al margen de sus compañeros en Benevento. En 15 a 20 días estará totalmente recuperado de su lesión de la nariz, por lo que podríamos estar descartando que esté ausente con la selección peruana frente a Uruguay en Montevideo. Otra discusión sería si estará en ritmo futbolístico, porque al parecer el Benevento no piensa contar con su actual goleador en la temporada de la segunda división italiana, pese a que no gana hace 3 partidos. Veremos entonces si este es un detalle que puede hacer recular al equipo giallorossi
si es que el bambino no encuentra equipo en las próximas semanas. En conferencia de prensa en el Estadio Monumental de Ate, el administrador de Universitario de Deportes, Gian Ferrari, presentó oficialmente al nuevo técnico crema, el uruguayo Álvaro Gutiérrez, que dejó algunas interesantes declaraciones que nos dan indicios de lo que podría ser el juego de la U en esta temporada. Bueno, el estilo de juego mío es bastante pragmático. Trato de adaptarme a los jugadores que tengo, a las características de los jugadores que tengo. Trato de adaptarme también un poco a veces, eso ya en menor grado, pero sí cada partido es diferente a la característica del equipo rival. Muchas veces vamos a tener que adaptarnos al clima, muchas veces vamos a tener que adaptarnos a la altura, muchas veces vamos a tener que adaptarnos incluso a si vamos a arriesgar más o menos en algún partido de acuerdo al equipo que juguemos, porque capaz que tenemos que ganar sí o sí, o capaz que nos conviene mantener la diferencia. Entonces soy sí con unos conceptos claros, que los jugadores evidentemente que lo van a saber, pero haciendo matices en cada partido para tratar de buscar el mejor camino para llevarnos los 3 puntos, que es lo que nosotros priorizamos, ¿no? Evidentemente que el resultado es importante. Bueno, sabemos que la Copa Libertadores se ha tornado muy difícil para equipos que no sean tan grandes como los brasileros, ¿no? Sabemos que la diferencia económica que hay es brutal y a su vez la participación de equipos tan grandes de América se ha visto aumentada, ¿no? Antes jugaban 2 por países y hoy pueden llegar a jugar 5 o 6, tanto de Brasil como de Argentina, y claro, eso ha complicado al resto de los equipos. Nosotros sí estamos muy abocados a lo que va a ser el torneo local y con muchísima esperanza en esta fase de Libertadores para poder pasarla, pero ya sabemos que después si vas avanzando, llega un momento que tarde o temprano te vas a encontrar con algún grande de Sudamérica que marca la diferencia. Como se recuerda, el equipo merengue enfrentará este viernes a la Universidad San Martín de Porres en el Estadio Monumental de Ate por la segunda jornada del torneo Apertura de la Liga 1 2022 con 19 equipos, donde Gian Ferrari ya confirmó que jugarán con público hasta un 70% del aforo del estadio, y en 2 semanas se enfrentarán en la fase 2 de la Copa Libertadores al ganador de la llave entre el Barcelona de Ecuador y el Torque de Uruguay, que se miden mañana martes en el partido de ida de la fase 1 del máximo torneo de clubes de Conmebol. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!